Bueno, muy buenos días a todos, pastor hermanos, Dios les bendiga. Hoy tengo el privilegio y la bendición de poder compartir con ustedes una reflexión en la palabra de nuestro Señor. Les pido que por favor rápidamente se dirijan a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. El devocional lo he titulado El llamado que cambia nuestro destino. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Este devocional lo he subdividido en tres encabezados. El primero de ellos lleva como título El llamado de Dios implica separación y ruptura. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bueno, nuestro capítulo y nuestra pericopa inicia mostrando una conjunción adversativa a lo que viene relatando Moisés por el Espíritu Santo en Génesis capítulo 11. Allí se nos viene introduciendo las familias que vienen poblando la tierra hasta que llega al punto de mostrarnos de manera un poco más detallada la familia de este personaje llamado Abraham. Abraham era hijo de Taré, hermano de Nacor y de Harán. Este último había fallecido. Estaban inicialmente ubicados en Ur de los Caldeos. Esta ciudad era una ciudad próspera y fértil debido a su cercanía con el río Éufrates. Era fácil encontrar familias distinguidas y cómodamente adineradas por el comercio que había allí. Este hombre estaba en una ciudad bastante atractiva a los ojos de nosotros como hombres, pero Dios había trazado algo completamente diferente para él. No le dice quédate, sino le ordena explícitamente dejar la ciudad próspera y salir de las comodidades de la familia de su padre. Muchos podríamos pensar que no tendría algo de sentido seguir este tipo de llamado, abandonar lo que consideramos beneficioso para nuestros deseos y ambiciones, podría ser algo completamente absurdo. Pero los caminos del Señor terminan siendo en muchas ocasiones opuestos y contradictorios a nuestras ambiciones y cálculos. En Isaías capítulo 55, 8 al 9, dijo el profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son más mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pensar que es locura seguirle a Dios, la voz de un Dios que nos lleva a salir de nuestra zona de confort, padre, suena impensable. Incluso pensar que no podemos sentar, incluso podemos pensar que nos podemos sentar con Dios en una mesa de negociaciones y lanzar una contraoferta, pero la voz de Dios no se hace oír como una simple sugerencia, sino como una ordenanza. Él llamó a Abraham con el deseo de extender su favor sobre él, así como lo había hecho anteriormente con Noé. En Génesis 6:8 dice que era tanta la maldad que recorría la tierra, pero Noé había hallado gracia delante de Dios y de la misma manera, Dios de manera soberana ha escogido desarrollar su plan, su pacto con este hombre. Y este llamado implicaba cortar y cambiar el rumbo de su vida. Debía de echar por el suelo sus planes y sueños por abrazar el que Dios había establecido para él. Hebreos 11, versículo 8 nos dice con respecto a Abraham, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
Apreciados hermanos, la obediencia a Dios siempre se debe tomar desde el corazón, desde cuando nosotros realmente decidimos creerle a Él en lugar a nuestra propia prudencia. Así como Abraham recibió un llamado y lo dejó todo por creerle a la boca de aquel que es todopoderoso, en abandonar lo que era común y aceptable para servir a un Dios completamente desconocido en ese momento. Así como la obediencia de Abraham implicó dejar su tierra y parentela, de la misma manera vemos el ejemplo y aún mayor de nuestro Señor Jesucristo. Dejó su trono y su gloria para tomar forma de siervo, viviendo como el más pequeño entre ellos. Dejó las alabanzas y las glorias que recibía allí para ser escupido, golpeado y crucificado. De la misma manera, cada uno de nosotros hemos recibido un llamado en particular al confesar que Jesús es nuestro Salvador, pero también nuestro Señor, y que por ende nos adherimos a sus preceptos, aun cuando estos implican cortar con nosotros acciones, lugares y personas. En Mateo 10, 37, 39, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Toda ordenanza de parte de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a abandonar cosas que consideramos en su momento agradables y placenteras. Nos lleva a abandonar nuestros deseos vacíos y sin propósitos, completamente alejados de la voluntad de Dios. Y justamente es allí, porque busca encontrarnos, llevarnos a encontrar uno en Él. Matthew Henry comenta lo siguiente: la orden que Dios dio a Abraham es en gran medida igual que el llamamiento del Evangelio, porque los afectos naturales deben ceder al paso de la gracia divina. El pecado y todas sus oportunidades deben abandonarse, en particular las malas compañías. Nosotros estamos expuestos diariamente al llamado del Evangelio por medio de devocionales, en medio de nuestros estudios congregacionales. Y cada exposición de la santa palabra de Dios nos llama a salir de ciertas cosas que han fortalecido al viejo hombre y no al nuevo, creado según Dios, para que seamos a imagen y semejanza de su Hijo. Cada lectura de la palabra nos conduce a la cruz, y a causa de esto nos insta a despojarnos de aquello que hizo que el Santo Hijo de Dios muriera en nuestro lugar. A manera de pregunta, apreciado hermano, es bueno preguntarnos a qué nos estamos aferrando, de dónde Dios nos está instando a salir. ¿Cuánto tiempo llevas tomando negligencia con este llamado de salir de un pecado, de una zona, de zonas que no te benefician, de personas que no edifican tu vida? Pero en segundo lugar, el llamado de Dios nos establece en el lugar que Él ha determinado para nosotros. Dice el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Seguramente una de las ideas que se cruza en medio del mundo secular y de los escépticos es creer que aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo hemos quedado sin propósito al ver nuestras pasiones y ambiciones o vidas centradas en nosotros mismos, sometidas al señorío de Cristo. Si es cierto que un mandamiento tiene un aspecto negativo que nos lleva a cortar o negar algo, también es cierto que tiene un aspecto positivo, y es precisamente lo que Dios añade. El hecho de que le dijera a Abraham que saliera de su tierra, no estaba simplemente diciéndole: ve y piérdete en el desierto,
Dios lo estaba conduciendo a una tierra donde lo establecería. Así como cuando estamos empleados y quizás estemos considerando tomar un cambio de aires para quizás encontrar un poco más de estabilidad, no podemos dejar este trabajo actual hasta que no tengamos el nuevo de una manera más asegurada. Abraham estaba saliendo de la comodidad y de la atractiva tierra de su padre, en busca de una tierra que, a decir verdad, desde una perspectiva terrenal, no tendría alguna garantía, sino solamente la palabra de Dios que lo prometía. Recordemos nuevamente Hebreos 11. En el versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es por esta certeza que Abraham salió de su tierra, obedeció a Dios para salir y sin saber a dónde iba, como lo dice el versículo 8. La certeza de Abraham no descansaba en algo visible a sus ojos, sino en la convicción de quien lo prometía. Y Dios había resuelto llevar a este hombre a una tierra prometida. Dios saca a Abraham de la tierra y riqueza que heredaba de su padre a una herencia que daba por heredad a Abraham. Cuando un jardinero trasplanta una planta, no lo hace para perjudicarla, sino para que crezca mejor. La saca del lugar donde ha echado raíces inicialmente y la lleva a otro sitio donde tendrá mejores condiciones para desarrollarse. Del mismo modo, Dios desliga a Abraham de lo conocido a algo por conocer. Dios saca a este hombre de una tierra rica, pero con un trasfondo inclinado a culto y falsos ídolos, a una tierra desconocida, pero con un Dios verdadero centrado en él. Lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, de la idolatría a conocer al Dios verdadero, del reino de este mundo al reino de los cielos, de la cautividad del príncipe de este mundo al príncipe celestial. Este llamado de Abraham tipifica el llamado que hemos recibido inicialmente tú y yo para ir a una patria celestial, un reino que no es de hombres, sino del Dios vivo, y que en consecuencia debíamos experimentar el traslado de la muerte a vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo detalla claramente Pablo en Efesios capítulo 2. En los versículos 4 a 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Igualmente en los versículos 12 y 13, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En esta tierra prometida, pero desconocida, Abraham no sabía si tendría quizá la misma o quizá mayor o menor riqueza material que la que encontraba en la tierra, en su tierra de nacimiento, pero sí determinaba la cercanía que tendría con el Dios verdadero. Dios estaba conduciendo a Abraham hacia una herencia infinitamente superior, aun cuando éste no lo comprendía. Y cada uno de nosotros hemos recibido la bendición de ser injertados en el pueblo de Dios, como lo ha descrito Pablo en Romanos 11:17, que nos describe como ramas silvestres injertados en el olivo santo. De modo que el llamado de Dios nos lleva a separarnos del mundo, pero nos acerca a Él por medio de nuestro Salvador Jesucristo, de extranjeros a ciudadanos del reino de los cielos. El Señor Jesucristo enfatizó este llamado al anunciar las buenas nuevas de salvación. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es volvernos de nuestros malos caminos y adentrarnos en el camino que Dios ha establecido y que nos conduce hacia Él. El reformador Juan Calvino comentó lo siguiente: es mejor con los ojos cerrados seguir a Dios como nuestra guía
que confiando en nuestra propia prudencia deambular por los caminos tortuosos que nos diseña. Seguir nuestra propia prudencia puede asegurarnos quizá mucha comodidad, pero que a la postre nos deja en nuestra propia miseria. Pero seguir a Dios puede alejarnos de todo esto, pero aún así acercarnos a Él con un propósito eterno. Es como lo ilustró nuestro Señor Jesucristo en la parábola de la gran perla, en Mateo capítulo 3, versículos 45 y 46. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Vender todo lo que tenía era vender aún aquellas perlas que había considerado preciosas. Abandonó amigos, lugares, trabajos, bueno, un sinfín de cosas. Nosotros abandonamos patria y comodidad por la deleitosa presencia de Dios por medio de Jesucristo. Pero en tercer lugar, Dios nos establece en su reino para ser bendecidos y ser de bendición. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios establece promesas en contraste con las demandas exigidas. La primera era de ser de Abraham una nación grande. Esto claramente debería transmitir consuelo a este hombre debido a la esterilidad que mostraba Sarai su mujer en Génesis capítulo 4 versículo 30. Abraham simplemente pudo caer en la duda y creerle más a la circunstancia irreversible de la infecundidad de su mujer, pero prefirió creerle a Dios. Así como trajo esperanza al prometer una simiente que traería salvación al mundo en Génesis capítulo 3, y que había escogido de todos los hombres que se habían corrompido en la tierra a Noé, esta vez sigue mostrando su gracia y su pacto con Abraham y su descendencia. Dios establecía por medio de Abraham una nación santa para él. En segundo lugar, Dios expresa su bendición sobre él. Esta bendición no se limitaría quizá a oro y plata, poder, éxito o cualquier otra cosa que se asemeje. La bendición expresada aquí es la compañía de Dios en todo este proceso que desarrollaría en él. Dios dice que había de hacer de él, que había de bendecirlo a él y que había de engrandecerlo. Dios es el sujeto activo en medio de todas estas acciones, en las cuales Abraham saldría beneficiado. Y eso nos debe recordar las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, específicamente en el versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Las cosas que se proponen resultan vanas si no está Dios en el timón de lo que hagamos. Resultan infructuosas, poco provechosas. Eso algo similar tuvo en mente el salmista en el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La bendición de cada uno de nosotros es estar guiados y guardados por nuestro Señor Jesucristo. Y fue de hecho algo de lo que Él prometió antes de subir al cielo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. En tercer lugar, declara que engrandecerá el nombre de Abraham. En comparación de los hombres que se reunieron en Babel ambiciosamente de hacerse un nombre y elaborar una torre que llegara al cielo, probablemente tenían aún la idea implantada por la serpiente de ser como Dios. Abraham no buscaba cosa alguna y aún así Dios le pareció engrandecer su nombre, no en el sentido de endiosarlo, pero sí de ser eco para todas las generaciones como el modelo de una fe que ha sido justificada. Como lo dice Génesis 15:6, que creyó Abraham y le fue contado por justicia.
Pero todo esto no es el fin. Dios concede gracia a Abraham con el propósito de que éste sea de bendición. A diferencia de las anteriores declaraciones, aquí entra en lugar el deber de este hombre. En el versículo 3 se amplía un poco más esto. La gracia derramada sobre Abraham y su linaje debía ser beneficiaria para con todas las familias de la tierra. ¿A dónde nos conduce todo esto? Tomar este texto y entenderlo a la luz de la vida de Abraham podría ser bastante limitado si no se considera el cumplimiento que ha tenido todo esto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por Cristo somos contados por ser hechos hijos de Abraham. Esto lo declaró Pablo en Gálatas 3:29. Cristo es el heredero de la promesa hecha a Abraham, en quien ha sido de bendición a todo pueblo, tribu, lengua y nación, que de los cuales se ha constituido un reino de reyes y sacerdotes, su iglesia, de los cuales pertenecemos tú y yo, apreciado hermano. Estas preciosas promesas son un eco del glorioso evangelio que hemos recibido por gracia, pero que al igual que Abraham tenemos un llamado no solo a salir de nuestra miseria y ser bendecidos con las buenas nuevas de salvación, sino ser ese puente que sigue expandiendo la gloriosa obra redentora de nuestro Salvador. Cristo es la promesa para ti y para mí, pero también lo es para todos aquellos que aún no han sido alcanzados. En conclusión, amados hermanos, el llamado de Dios a Abraham nos recuerda que la obediencia siempre está acompañada de sus promesas. Dios nos llama a dejar atrás el pecado y todo aquello que nos aparta de él, no para privarnos de algo mejor, sino para conducirnos a la plenitud de estar en su presencia. No podríamos estar gozando de esto si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su reino para ser bendecidos y a la vez ser de bendición a otros. Que como Abraham respondamos con una fe obediente, confiando en quien nos llama, que quien nos llama es fiel para cumplir todo lo que ha prometido y no apoyarnos en lo que dicta nuestra propia intuición o nuestro propio corazón. Hasta aquí el devocional, apreciados hermanos, que Dios sea glorioso.